entre el sistema nervioso central y las glándulas endocrinas periféricas, ¿sí? El sistema nervioso central va a enviar señales a través del hipotálamo, y del hipotálamo a la hipófisis, y de ahí a las glándulas periféricas, y estas glándulas van a responder a través de estímulos o de productos químicos que ellas van a producir, que son las hormonas, estableciéndose de esta manera un circuito de retroalimentación, que puede ser un circuito de retroalimentación tanto positiva como de retroalimentación negativa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este proceso de retroalimentación nunca se va a detener, que siempre va a estar en funcionamiento, y esto es lo que va a permitir la integración y la coordinación entre las diferentes células, entre los diferentes órganos, ¿sí? Todos tienen claro qué significa un circuito de retroalimentación, porque tenemos que partir de ahí teniéndolo bien claro, porque si no, no van a comprender, no en esta clase, sino en las que vienen, qué es lo que significa, ¿sí? Bien. El hipotálamo es una zona del diencéfalo, que es una parte del encéfalo, que se encuentra en la parte media de la base del cerebro. Y como su nombre lo indica, se encuentra por debajo del tálamo, ¿sí? El hipotálamo es muy pequeño, comprende solo el 2% del volumen del cerebro, pero sin embargo, esta pequeña porción del diencéfalo es sumamente importante para la regulación de la glándula hipofisaria, como así también para la regulación del equilibrio homeostático. Como les dije, se encuentra situado en la parte media de la parte inferior del cerebro. A su vez, el hipotálamo tiene conexiones con otras partes del cerebro, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a llegar al hipotálamo diferentes vías, y van a salir del hipotálamo también otras vías nerviosas que se van a conectar con estas diferentes partes del cerebro. Así tenemos que el hipotálamo fundamentalmente tiene una comunicación bidireccional con el sistema límbico, ¿sí? Y vamos a tener que otras partes del cerebro van a enviar sus señales al hipotálamo, ya sea a través del sistema límbico, como lo puede hacer la corteza, como lo pueden hacer algunas neuronas que comprenden la parte olfatoria, o directamente van a enviar sus señales al hipotálamo, como podemos ver, parte de lo que tiene que ver con los sentidos del olfato, como así también en forma directa, por ejemplo, la entrada lumínica, lo que va a dar una idea al hipotálamo de qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente, y en consecuencia va a producir, va a secretar ciertas hormonas para establecer la función necesaria en ese determinado momento. Es muy importante que tengamos presentes cómo está conformada esta zona del diencéfalo, el hipotálamo. Si nosotros hacemos un corte coronal del hipotálamo, vamos a observar podemos dividirlo en distintas zonas. Tenemos una zona periventricular. La zona periventricular es aquella zona que rodea al tercer ventrículo. El tercer ventrículo también es una parte del diencéfalo que está es una cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta zona periventricular es la zona que está rodeando al tercer ventrículo. Después tenemos una zona intermedia,
en esta zona, como ustedes pueden ver en base a lo que está recuadrado, se pueden observar distintos núcleos, distintos grupos neuronales que realmente conforman una zona muy compleja del hipotálamo. Y finalmente tenemos el hipotálamo lateral, que es el que se encuentra en las zonas más laterales del hipotálamo. Bien, ahora vamos a ir viendo cada una de estas zonas, porque ustedes van a ver la relevancia que tiene cada una de estas zonas a medida que en las otras materias vayan viendo los distintos ejes endocrinos. La zona periventricular. Como yo ya les mencioné anteriormente, la zona periventricular, que es la zona que rodea al tercer ventrículo, está conformada por el núcleo periventricular. En el núcleo periventricular, de la zona periventricular, lo que vamos a encontrar son neuronas que tienen la capacidad de liberar quispeptina. La quispeptina es un péptido sumamente importante en lo que es todo el proceso que lleva al desarrollo puberal. Entonces, en esta zona se encuentran las neuronas que van a liberar quispeptina. Este núcleo también libera otro péptido, que es la somatostatina. Es una hormona polipeptídica de 14 aminoácidos que tiene la capacidad de inhibir a nivel hipofisario la secreción de la hormona de crecimiento, como así también va a inhibir la secreción de TSH. Esta zona del hipotálamo también tiene gran importancia porque está implicado en la regulación del estado de ánimo de los individuos. En la zona intermedia del hipotálamo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la zona intermedia del hipotálamo? Para que les resulte un poco más gráfico, les presento un corte sagital de la zona intermedia. En esta zona, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar un área preóptica que se encuentra por delante del quiasma óptico. Vamos a observar un área hipotalámica anterior, un área hipotalámica intermedia y un área hipotalámica posterior. ¿Sí? En el área preóptica de la zona intermedia se pueden encontrar el núcleo preóptico medial. Este núcleo preóptico medial es un núcleo sexualmente dimórfico, ya que el tamaño del mismo va a depender del sexo del individuo. Y tiene relevancia este núcleo preóptico medial porque regula principalmente la liberación de gonadotrofinas a través del factor liberador de gonadotrofinas o GnRH. Y va a estar relacionado este núcleo, por lo tanto, también con el comportamiento sexual y además con los ciclos de sueño y vigilia. También vamos a encontrar en esta área preóptica, esperen que voy a sacar algo que me está molestando acá, ahí está, que es el núcleo preóptico lateral. El núcleo preóptico lateral del área preóptica, es el núcleo que controla en parte, porque hay otras zonas que también están involucrados en lo que es el despertar y el sueño. Y este núcleo estaría relacionado fundamentalmente con el insomnio. Si vamos ahora al área hipotalámica anterior, en el área hipotalámica anterior vamos a encontrar una serie de núcleos, como ser el núcleo hipotalámico anterior. Este núcleo es muy importante en la regulación de la temperatura y además sus fibras, o las fibras de este núcleo, son fibras que pertenecen al sistema nervioso parasimpático, o sea, el involuntario,
y está relacionado con funciones como ser la digestión, por ejemplo, el descanso. Otro núcleo es el núcleo supraquiasmático. Ustedes van a ver en los distintos ejes cómo este núcleo tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque este núcleo la actividad de este núcleo depende de la luz ambiental. Y por lo tanto, es el núcleo a través del cual se regulan los ritmos circadianos y a su vez está relacionado con la glándula pineal. La glándula pineal es la glándula que produce melatonina y es la hormona que está relacionado con los ciclos de sueño-vigilia. ¿Sí? El núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico tiene también muchísima importancia porque es el que está relacionado con el equilibrio hídrico del organismo. ¿Por qué? Porque a nivel de las neuronas de los núcleos supraópticos y como del núcleo que tienen a continuación en el paraventricular, se produce la hormona arginina vasopresina, que ustedes saben que es la hormona que regula el equilibrio hídrico en el organismo. Además, en estos núcleos, en el núcleo supraóptico y en el paraventricular, también se produce otra hormona que es la oxitocina. La oxitocina es la hormona que está encargada de la contracción uterina, como también de la contracción de células mioepiteliales de la mama para la eyección de la leche. ¿Sí? Pero el núcleo paraventricular además también participa en el control del hambre, mantiene el balance energético y está involucrado en el comportamiento de defensa. ¿Por qué? Porque la arginina vasopresina, que se produce a nivel del núcleo paraventricular, en las neuronas de este núcleo, algunas terminan en estructuras conocidas como, en la estructura conocida como eminencia media, y lo que va a hacer es sinergizar la acción de otro factor liberador, que es el factor liberador de corticotrofina, que es el que va a estimular, o ACTH, el eje adrenal. Y ustedes saben que el eje adrenal es el eje que nos prepara para la alerta, para la defensa. Por lo tanto, todo esto ustedes lo van a ir viendo nuevamente cuando vayan a tener el desarrollo del eje hipotálamo-hipófiso adrenal. Ahora bien, otra de las áreas del hipotálamo dijimos que era el área hipotalámica intermedia. En esta área nosotros vamos a encontrar el núcleo arcuato. El núcleo arcuato es el núcleo de suma importancia en lo que tiene que ver con la regulación neuroendocrina. Y junto con el núcleo preóptico medial regulan el comportamiento sexual. Además, en este núcleo vamos a encontrar neuronas dopaminérgicas, o sea, neuronas que van a liberar dopamina y que van a inhibir la liberación de prolactina a nivel hipofisario. ¿Sí? Además, está relacionado con funciones que tienen que ver con el apetito, con el contenido de grasa en el tejido adiposo. El núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial es aquel núcleo que se asocia con la sobrealimentación, con el aumento de peso, con obesidad, con impotencia, pérdida de la libido, independientemente de la concentración de hormonas sexuales en sangre, esa pérdida de la libido. La estimulación de este núcleo ventromedial va a producir rechazo a la comida y disminución de peso. Otro núcleo de esta área es el núcleo dorsomedial, que junto con el núcleo supraquiasmático que nombramos anteriormente, armonizan los ritmos circadianos y además tienen relación con el estrés, con la situación de pánico y con la
libido. El área hipotalámica posterior. El área hipotalámica posterior, a través del núcleo hipotalámico posterior, interviene en la termorregulación. Como ustedes pueden ver, tenemos funciones específicas en cada una de estas zonas, teniendo en cuenta los núcleos presentes en las mismas. En la zona lateral del hipotálamo vamos a encontrarnos con el área hipotalámica lateral, que esta área es importante porque regula la ingesta hídrica y controla el apetito. Bien, para que tengan un resumen de todo lo que vimos y puedan realmente, digamos, no marearse con tantos núcleos y con tantos nombres, acá hice este resumen en donde ustedes pueden ver las distintas zonas del hipotálamo, si comprende áreas, cuáles son esas áreas y cuáles son los núcleos que podemos encontrar en cada una de estas zonas. Lo importante también es tener presente que muchas de las funciones se van a establecer en conjunto entre diferentes núcleos y con diferentes estímulos que pueden llegar de la corteza de otras partes del cerebro, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, recuerden ustedes que el núcleo preóptico medial y el núcleo arcuático, perdón, son núcleos que están relacionados ambos con el comportamiento sexual, que el núcleo hipotalámico anterior y que el núcleo hipotalámico posterior son núcleos ambos que están relacionados con la termorregulación, y que el núcleo supraquiasmático y que el núcleo dorsomedial son núcleos que están relacionados con los ritmos circadianos y con los estímulos lumínicos que llegan al hipotálamo. Perdón, ahí. Bien. Además de todas estas generalizaciones anteriores sobre los núcleos hipotalámicos específicos, a nivel del hipotálamo existen diferencias entre las neuronas neuroendocrinas en el hipotálamo y las neuronas no neuroendocrinas. Así tenemos que dos tipos de neuronas son importantes en la mediación neuroendocrinas, las conocidas como neuronas magnocelulares o aquellas conocidas como neuronas parvocelulares. ¿Sí? Las neuronas magnocelulares del hipotálamo son las que predominan en los núcleos supraóptico y paraventricular. Y estas neuronas son las que secretan oxitocina y vasopresina, perdón. Y lo hacen directamente en los capilares del lóbulo posterior de la hipófisis. Las neuronas parvicelulares son aquellas que liberan hormonas peptídicas denominadas factores hipotalámicos y lo hacen en el plexo primario capilar de la eminencia media. Y así, a través de la circulación portal, van a llegar a la adenohipófisis, donde van a estimular la secreción de las hormonas hipofisarias. Entonces, las hormonas hipotalámicas sintetizadas en el hipotálamo y secretadas por la neurohipófisis a la circulación general van a ser la arginina vasopresina, o ADH, u hormona antidiurética, y la oxitocina. Y las hormonas sintetizadas en el hipotálamo y secretadas al sistema porta-hipofisario superior van a estimular la secreción de las hormonas a nivel de la adenohipófisis. ¿Sí? Ahora bien,
nosotros tenemos entonces que desde el hipotálamo a la hipófisis anterior, en este caso, vamos a tener que a partir del área preóptica, las neuronas del área preóptica van a sintetizar y secretar el factor liberador de gonadotrofinas o GnRH. A partir del hipotálamo dorsomedial, las neuronas en esa área, en esa zona del hipotálamo, van a sintetizar y secretar un factor conocido como factor liberador de gonadotrofinas. En el núcleo paraventricular vamos a tener que las neuronas de ese núcleo van a tener la capacidad de sintetizar y secretar arginina vasopresina, el factor liberador de corticotrofina o CRH y el factor liberador de somatotrofina o de TSH o somatostatina, que acá lo pueden ver como CRIF. Entonces, ABP y CRH van a estimular a nivel de la glándula hipofisaria anterior a los corticotropos para la producción de ACTH. TRH, la hormona que estimula a la glándula, a los tirotropos, va a producirse también en este núcleo y va a producir su acción a nivel del tirotropo para que éste sintetice TSH. Por otro lado, a nivel del núcleo arcuato, vamos a tener la síntesis y secreción del factor liberador de somatotrofina u hormona de crecimiento que va a actuar sobre los somatotropos y las neuronas que producen dopamina que van a actuar sobre los lactotropos. Entonces, las funciones del hipotálamo tienen que ver con mantenimiento, ¿no es cierto?, de la homeostasis. Si bien se considera que casi todo el sistema nervioso está involucrado en esta tarea, las neuronas del hipotálamo serían las que presentan gran relevancia en el mantenimiento de la homeostasis. El control de la presión arterial del hipotálamo lo va a hacer a través de la hormona arginina vasopresina. Ustedes saben que esta hormona va a ser secretada cuando hay un aumento de la osmolaridad, cuando hay una hipovolemia o una hipotensión severa. La temperatura corporal, como estuvimos viendo en los diferentes núcleos, vamos a tener que la porción anterior del hipotálamo, que está compuesta también por centros parasimpáticos, va a producir la disipación del calor, mientras que la parte posterior, que tiene que ver con centros simpáticos, va a tener a su cargo la conservación y mantener la temperatura corporal. El peso corporal a través de los núcleos paraventriculares, donde se encuentra el centro de la saciedad, y el hipotálamo lateral, donde se encuentra el centro de la ingesta de alimentos, o conocido también como centros orexígenos. Tiene que ver también el hipotálamo con la reproducción, a través de la liberación de las gonadotrofinas, del factor liberador de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la hipófisis y va a producir la secreción de LH y FSH. Y esto va a impactar a nivel de las gonadas para la producción de las hormonas sexuales. Y involucrado también el hipotálamo, por supuesto, en las respuestas al estrés. Y lo va a hacer a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Bien, acá estoy hablando del hipotálamo y que llegan todos los factores liberadores o todos los péptidos que se producen a nivel hipotalámico a la hipófisis. Ahora bien, ¿cómo es la comunicación entonces entre el hipotálamo y la glándula hipofisaria? La comunicación entre el hipotálamo y la glándula hipofisaria va a ser a través de las fibras nerviosas, o sea, a través de los axones de las neuronas que se encuentran a nivel hipotalámico,
y que van a viajar desde esos axones, desde los núcleos supraóptico y paraventricular hacia la neurohipófisis, a través del tracto hipotalámico hipofisario. O sea que la neurohipófisis es el lugar de almacenamiento de estas hormonas que se producen a nivel hipotalámico. Y también la conexión entre hipotálamo e hipófisis se va a realizar a través del sistema porto-hipofisario, que son vasos sanguíneos tanto cortos como largos, que conectan sinusoides en la eminencia media y en el infundíbulo con plexos capilares de la adenohipófisis o de la hipófisis posterior, que acá lo tienen graficado. Bueno, estas son las fibras nerviosas que van a conformar la neurohipófisis, y acá tenemos el sistema porta y los capilares que van a irrigar la adenohipófisis. Entonces, la hipófisis es el vínculo glandular endocrino próximo al sistema nervioso central y que regula la mayor parte de los procesos del organismo, como ser todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con la reproducción y con el medio interno. Bien. Algo interesante es que embriológicamente las partes que conforman la hipófisis tienen un origen ectodérmico, pero la adenohipófisis tiene un origen ectodérmico oral, mientras que la neurohipófisis tiene un origen ectodérmico neural, ¿sí? Y así ustedes pueden ver cómo a partir del ectodermo oral o bucal se produce una evaginación que va a conformar la bolsa de Rathke, y la cual aproximadamente, creo que alrededor de los 20 días, se libera del resto de ese ectodermo para unirse con la otra porción que surge del neuroectodermo neural o del ectodermo neural, para formar de esta manera finalmente la glándula hipofisaria. Acá hay una fusión entonces de lo que conocemos con la bolsa de Rathke con la parte del, que va a conformar el infundíbulo y luego la neurohipófisis. O sea, tenemos una glándula cuyo origen embriológico parte de un ectodermo oral y de un ectodermo neural. Y acá tenemos la glándula hipofisaria con el infundíbulo, que es la parte que se proyecta hacia abajo del hipotálamo para luego formar la neurohipófisis, la pars tuberali, que es la parte que se extiende hacia arriba y que rodea al infundíbulo de la adenohipófisis, y una parte intermedia que en el humano es rudimentaria. ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta la ubicación de la glándula hipofisaria, porque cuando se tiene un tumor de la glándula, es el neurocirujano, y por lo tanto nosotros, para que comprendamos por dónde se produce esa cirugía, tengamos presente dónde se encuentra la glándula, ¿sí? La glándula hipofisaria se encuentra en una estructura ósea conocida como silla turca, que es parte del hueso esfenoide. Y esa silla turca se encuentra recubierta por la dura madre, ¿sí? Y recubre toda la glándula hipofisaria como si fuera un saquito, una bolsita, dejando una pequeña hendidura en la parte superior conocida como diafragma celar, que sería la parte que permite la conexión entre la hipófisis y el hipotálamo. Acá ustedes pueden ver cómo la dura madre está recubriendo todo lo que es esta estructura ósea conocida como silla turca, ¿sí? Y encontramos en esta estructura a la glándula hipofisaria.
es importante también que tengamos presente cómo se relaciona con otras estructuras cercanas la glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria tiene en su parte superior el quiasma óptico. Y ustedes saben la importancia del quiasma óptico porque es el lugar donde se entrecruzan los nervios ópticos y que tiene, por supuesto, suma importancia en lo que es la visión del individuo, ¿sí? Cualquier afectación de ese quiasma óptico va a producir una reducción de la visión en el individuo, que es lo que muchas veces sucede cuando se tiene un tumor a nivel de la glándula hipofisaria que tiene una expansión supracelular, o sea que el crecimiento de ese tumor se extiende hacia la zona del hipotálamo y puede llegar a comprimir el quiasma óptico. Otras estructuras muy importantes a considerar es el seno cavernoso, que es toda esta estructura. En este seno, que es un lecho venoso, tenemos que a través del mismo van a pasar arterias importantes como la arteria, como la carótida interna, y a su vez van a pasar una serie de nervios que tienen que ver con la visión. El motor ocular común, el motor ocular externo, el nervio oftálmico. ¿Y esto a qué viene? A que lo que le decía, como en las partes laterales no tenemos estructura ósea que esté protegiendo a la glándula hipofisaria y tenemos todas estas estructuras muy relevantes porque a través del seno cavernoso, como les digo, van a pasar arterias, van a pasar otros nervios. Si tenemos un tumor y ese tumor se expande lateralmente, va a llegar a alterar esa estructura y vamos a tener entonces problemas también de visión, podemos tener procesos hemorrágicos importantes que pueden dañar o alterar el funcionamiento del resto normal de la glándula hipofisaria, aparte de ese tumor que puede llegar a estar presente. Además, también es importante tener presente todas estas estructuras que rodean a la glándula hipofisaria, porque en las cirugías, por supuesto, el neurocirujano tiene que ser muy hábil en lo que es llegar hasta la glándula hipofisaria sin tocar y sin alterar ninguna de estas estructuras, lo que le podría traer comorbilidades importantes al paciente. ¿Sí? El peso y el tamaño de la hipófisis van a variar con la edad, con el sexo, con la raza y con el estado funcional. Con respecto a la edad, por supuesto, la hipófisis de un niño es más pequeña que la del adulto. Y la del adulto pesa aproximadamente 600 miligramos en la mujer y 500, 550 en el varón. En el sexo, con respecto al sexo, la mujer presenta una glándula hipofisaria un poquito mayor que el hombre. En relación a la raza, se ha observado que la raza negra tiene una glándula hipofisaria de mayor tamaño que la raza blanca. Y el estado funcional, se ha observado que en la mujer embarazada, la glándula hipofisaria aumenta del tamaño y que a fines del embarazo ese aumento del tamaño es muy importante. Y ese aumento de tamaño se debe a hiperplasia del lactotropo y no a mayor cantidad de lactotropo. Fundamentalmente es por hiperplasia de los lactotropos. Ahora bien, la neurohipófisis, como vimos, va a estar conformada por los axones de las neuronas que vienen del supraóptico y del paraventricular. Y van a ser el sitio, el lugar donde se van a almacenar estas dos hormonas, la arginina vasopresina y la oxitocina. En cambio, la adenohipófisis está conformada por diferentes tipos celulares, ¿sí? Y estos diferentes tipos celulares van a tener la capacidad de producir diferentes hormonas. Por lo tanto, va a haber una citodiferenciación. Ahora, es muy importante tener en cuenta que a lo largo de lo que tiene que ver con
todo el desarrollo de la glándula hipofisaria hasta la citodiferenciación o la especificación de que tal célula va a producir tal hormona, tengamos en cuenta que hay una serie de factores que desempeñan un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la hipófisis. Y así se han identificado una serie de factores de transcripción o factores de crecimiento que van a regular tanto la migración, como la proliferación y como la diferenciación celular. Y todos estos factores se tienen que expresar de una manera estricta y tienen que estar perfectamente regulados para asegurar así una migración correcta y una proliferación de las células, tanto de forma temporal como espacial, que sean correctas y llegar a la citodiferenciación de los distintos tipos celulares que vamos a encontrar en la adenohipófisis. Cualquier desregulación que se produzca en estos factores que tienen que llevar a esta citodiferenciación van a dar como resultado anomalías o síndromes de insuficiencia hormonal, ¿sí? Acá en este gráfico ustedes pueden ver cómo a partir de una célula considerada como una célula madre, van a actuar diferentes factores que van a ir diferenciando esa célula, como les digo, en tiempo y en espacio adecuado, a otras células donde van a aparecer otros factores de transcripción, como por ejemplo el PROP1, que es muy importante para la diferenciación posterior en otro tipo celular que va a expresar un factor de transcripción conocido como PIP1 y que tiene que ver y es sumamente importante en la citodiferenciación del somatotropo, o sea, de la célula que va a producir somatotrofina, de la célula que va a producir prolactina y de la célula que va a producir TSH. Ustedes pueden ver acá que van a actuar para la diferenciación, por ejemplo, de la célula que produce somatotrofina, otros factores de transcripción o factores de crecimiento como es el RA, el TH o el factor liberador de hormona de crecimiento GHRH. Y de esa manera vamos a tener la citodiferenciación en somatotropo. Perdón. También tenemos que cuando sobre esta célula que expresa el factor de transcripción PIP1 actúan los estrógenos, se va a producir la diferenciación al lactotropo y directamente, sino a TSH. Como ustedes pueden ver, este tipo celular, esta citodiferenciación a adrenocórtico-tropo, tiene una vía totalmente distinta. Son otros los factores de transcripción que actúan y que finalmente diferencian esa célula a córtico-tropo, en donde no participa ni el factor de transcripción PROP1 ni el PIP1. Para las células que van a secretar las gonadotrofinas hipofisarias, LH y FSH, vamos a tener que van a presentarse o se van a diferenciar otros factores como el GATA2 y la subunidad alfa de las gonadotrofinas, que ustedes saben, bueno, van a ver que conforman la molécula tanto de TSH como de LH y de FSH. O sea, la aparición de estos factores de transcripción van a producir esta citodiferenciación. Y acá ustedes pueden ver cómo la expresión del PIP1 va disminuyendo desde el somatotropo hasta el tirotropo y cómo la expresión de el factor GATA2 va disminuyendo desde las gonadotrofinas a la expresión de TSH o del tirotropo. En este gráfico un poco más simple, directamente para mostrarles cómo a partir de una célula madre y por los diferentes factores tenemos primero el corticotropo. Después vamos a tener cómo
con el PROP1 y el PIT1, los somatotropos, los tirotropos y los gonadotropos, pero acá vamos a tener que el PIT1 y el GNRH va a producir la diferenciación de este precursor de esas células para así dar lugar a los somatotropos, a los lactotropos, y del somatotropo también producir la diferenciación en lactotropo. Y con el GNRH y el factor esteroideo a gonadotropo. Pero toda esta aparición y desaparición de factores de transcripción, como les dije, tiene que ser tiempo dependiente y además en el momento preciso para que no se produzca ninguna alteración en los distintos tipos de células que van a secretar las hormonas. Entonces, las células que vamos a encontrar en la hipófisis anterior son las lactotropas, somatotropos, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. También vamos a encontrar otras células que son las cromófobas, que son células que no secretan hormonas y que la vamos a encontrar en la hipófisis anterior. De estos tipos celulares, las que se encuentran, las más abundantes son las somatotropas, seguidas por las lactotropas. Otra cosa importante a tener en cuenta es más o menos dónde podemos encontrar estos diferentes tipos celulares. ¿Por qué? Porque dependiendo si se produce un tumor a nivel de la glándula hipofisaria, dependiendo del tipo tumoral, si es un tumor que hipersecreta alguna de las hormonas, el cirujano puede guiarse más o menos a determinados lugares de la hipófisis para tratar de extraerlo, ayudándose, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con imágenes para tener una cirugía exitosa. Porque las células corticotropas generalmente se sitúan en el centro de la hipófisis anterior. Las gonadotropas y las lactotropas presentan una distribución heterogénea en toda la adenohipófisis. Las células somatotropas generalmente se localizan en las partes laterales. Y las tirotropas presentan una localización generalmente anteromedial. Y las células cromófogas, de las cuales les dije que no son células que no secretan hormonas, presentan una distribución heterogénea en la adenohipófisis. Bueno, acá tenemos un resumen de todo lo que los factores hipotalámicos, cuáles son las hormonas, dependiendo de cada uno de esos factores que se producen a nivel de la glándula hipofisaria, y sobre qué órganos periféricos van a actuar. CRH, ACTH, corteza adrenal, el factor liberador de prolactina, que puede ser TRH, y el factor inhibidor, la dopamina por excelencia, sobre las glándulas mamarias. El TRH, el factor liberador de TSH, va a actuar sobre la tiroides, la somatostatina, que inhibe TSH como también GH, y el factor liberador de GH y GH, que va a actuar en distintas partes del organismo, y también va a favorecer la síntesis proteica, tiene que ver con el metabolismo y por supuesto con el crecimiento. El factor liberador de gonadotrofinas estimula la secreción de LH y FSH, va a impactar a nivel de las gónadas, y vamos a tener el desarrollo de células germinales, la secreción de hormonas sexuales, progesterona, estrógenos y testosterona. Ahora bien, si tenemos en cuenta las patologías que podemos encontrar en la región hipotálamo-hipofisaria, tenemos que tener presente tumores hipotalámicos, lo más común, tumores hipofisarios, y también podemos encontrar lesiones no tumorales, ¿sí? La clasificación de los adenomas hipofisarios según su tamaño es de microadenomas cuando tienen menos de 10 milímetros y macroadenomas cuando presentan un diámetro mayor de 10 milímetros. Pero a su vez, dentro de los macroadenomas es importante tener presente si tienen una localización exclusivamente celular, o sea que el tumor está confinado a la silla turca, o si tiene una expansión extracelular, o sea que ha desbordado
los límites de la silla turca y se dirige, se dirige hacia la zona hipotalámica. Dentro de los tumores hipotalámicos, los más comunes son aquellos derivados de restos embrionarios o por anormalidades en el desarrollo. Los más comunes son los craniofangiomas y los amartomas, que como les digo, son tumores que se producen por resto de células embrionarias. Los más comunes son los craniofangiomas y es común encontrarlos en los niños. Son tumores que generalmente presentan cierto grado de calcificación, o sea que se los puede identificar, digamos, tal vez más fácil que otros tipos de tumores derivados de restos embrionarios. Después, derivados de estructuras normales del sistema nervioso central, como son los meningiomas y los gliomas, y tumores secundarios que se pueden encontrar en la hipófisis, que es muy raro, pero que pueden ser causa de metástasis, es decir, que son metástasis tumorales localizadas a nivel de la glándula hipofisaria, ¿sí? Los tumores hipofisarios representan aproximadamente el 10% de las neoplasias intracraneales. Se trata de tumores esporádicos y benignos. Los carcinomas y la metástasis de estos carcinomas generalmente son muy infrecuentes. Son muy pocos en la literatura los carcinomas de hipófisis que se han descrito. Normalmente son tumores benignos y de origen monoclonal, o sea que se produce una alteración a nivel de una de las células y se produce la expansión clonal de esa célula, dando lugar a el tumor hipofisario, ¿sí? La lesión no tumoral que puede afectar la glándula hipofisaria es el aracnoidocele intracelular, que también deben haber escuchado ustedes hablar como el síndrome de la silla turca vacía. Que este aracnoidocele intracelular se produce porque el aracnoide sufre una evaginación y penetra en la silla turca, como pueden ver ustedes en este segundo dibujo, y va a ir comprimiendo todo lo que es la hipófisis y llevando a una insuficiencia de la glándula hipofisaria, ¿sí? Acá lo tienen ustedes como silla turca vacía, porque por imágenes se ve como que la silla turca realmente se encuentra vacía. Es una patología dentro de lo que es lesión no tumoral que se encuentra no comúnmente, pero que se puede observar bastante en lo que es patología tumoral. Bueno, entonces, las patologías de la glándula hipofisaria se pueden producir por exceso o por deficiencia de las hormonas de la adenohipófisis. Para que tengamos insuficiencia adenohipofisaria, tenemos que tener al menos una destrucción del 75% de la adenohipófisis si es por causa tumoral, ¿sí? O por alguna otra patología que esté comprimiendo, como la silla turca vacía, que está relegando hacia las paredes, hacia la parte de la silla turca ósea, y por lo tanto va perdiendo su funcionalidad la adenohipófisis. Pero tiene que tener una destrucción de al menos el 75% de la adenohipófisis. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar la función hipofisaria? Ustedes van a ir viendo a lo largo de los diferentes ejes, pero hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es determinaciones basales. Realizar la determinación basal de las hormonas que se producen dependiendo de la sospecha de la patología, qué hormona vamos a dosar. Tenemos que tener presente si esa hormona presenta o no un ritmo circadiano para saber cuándo es el momento adecuado para tomar la muestra. Muy poco se realiza ya, porque el paciente tiene que internarse, es tratar de ver cómo es la secreción de la hormona en 24 horas. Si es que presenta un ritmo circadiano y uno está sospechando que hay una alteración, puede hacer la medición de la secreción de la hormona en 24 horas, pero como les digo, eso ya prácticamente no se realiza.
Después podemos realizar estudios dinámicos, que son las pruebas de estímulo o de inhibición, ¿sí? Vamos a inhibir el eje o vamos a estimular el eje, o realizar estudios moleculares para saber si hay alguna alteración génica a nivel de la célula que tenga que ver con la falta de producción de alguna de las hormonas. Entonces, cuando nosotros hacemos la evolución de la función hipotálamo hipofisaria, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la secreción pulsátil de las hormonas de la hipófisis anterior, los factores específicos que afectan la concentración de las distintas hormonas de la hipófisis, como el ritmo circadiano, situaciones de estrés, estado nutricional, estado de sueño-vigilia, la edad del paciente, el sexo, niveles de las hormonas hipofisarias también en relación a los niveles de las hormonas periféricas es fundamental. Siempre tener presente qué es lo que pasa con las hormonas periféricas para de esa manera poder evaluar qué es lo que está sucediendo con aquellas que se producen a nivel de la glándula hipofisaria. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? Clarito, para mí no hay inquietud. Ok. Sí, todo muy claro, la verdad. Bueno, después les voy a subir el PDF de esta clase y también les voy a subir el PDF de la clase que viene a continuación. Bien, tenemos unos minutitos porque la doctora Flavia Sarabia ya debe estar por tratar de conectarse porque... Estoy acá, Laura. Ah, hola Flavia, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo quieren hacer, chicos? ¿Quieren seguir o quieren descansar 5 minutitos, no más? Sí, por mí 5 minutitos y seguimos si quieren. Bueno, Flavia, esperamos 5 minutitos. Perfecto, Laura. Bueno. ¿Todo bien, Claudia? ¿Flavia? Sí, todo muy bien, por suerte. Bueno, Tenemos una hora, ¿no? sí. Perfecto. Así si quieres empezar a probar vos, Flavia. Ahí va.